con la temática que veníamos desarrollando sobre el tema de la salvación y la condenación, hoy vamos a tocar un tema bien interesante y es de que esa salvación, más allá de todos los medios que Dios nos ha puesto para poder llegar a ella, nos ha dado la metodología, nos ha dado las herramientas, nos ha dado las opciones, nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para la salvación. Y hemos venido concluyendo a lo largo de estas charlas de que básicamente es mi decisión, es una decisión personal e intransferible la que me permite acceder a ese ofrecimiento que Dios nos hace a través de Cristo. El día de hoy vamos a hablar de que más allá de todas estas condiciones favorables para nosotros, la salvación es una promesa hecha por Dios a quienes le aman. Y como dice la palabra, Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Así las cosas, vamos a revisar de qué manera es prometida la salvación y es una promesa cumplida en Cristo de parte de Dios para nosotros. Vamos, por favor, al Salmo 91, versículo 16. Salmo 91, versículo 16. Dice el Salmo 91, versículo 16 en la versión Reina Valera. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando nosotros tenemos sed, lo que más ansiamos es ir a una fuente de agua fresca. Y parecieran ocasiones que no es suficiente lo que estamos tomando y tomamos más y más, hasta que llega un momento donde decimos, uy, ya, no me cabe más agua. La promesa que Dios nos hace a través de este salmo es precisamente esa. Y es que nos saciará de una larga vida en Cristo. Nos saciará de esa vida eterna. Y no solo de una vida eterna, sino que seguidamente dice, y le mostraré mi salvación. Qué forma tan extraordinaria la que tiene Dios de ofrecernos, de prometernos, de otorgarnos semejante condición. Te voy a dar vida hasta que estés saciado. Y no obstante, a través de esa vida larga, te voy a dar la salvación. Wow. Ya hemos visto por qué razón se puede dar, cómo la podemos alcanzar, de qué manera, qué es lo que Dios pide de nuestra parte para poder llegar a ello. Qué fuerte. ¿Ah? Sin embargo, pareciera que nosotros nos hacemos los de las gafas, ¿no? Qué tremendo. Vamos, por favor, a Isaías, capítulo 45, versículo 17. Isaías, capítulo 45, versículo 17.
Dice, Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Aquí de trasfondo hay una cantidad de información. Creo que vale la pena discernir un poco sobre ella, porque hay mucha información de por medio. Mucha gente ha establecido que este mensaje era para el pueblo antiguo de Israel. Recordemos que con la obra de Jesucristo, ya la salvación no es exclusiva del pueblo de Jerusalén antiguo. Dice la palabra, es para todo aquel que crea. Ya la salvación es un tema globalizado. Y nosotros ahora, hoy día, en la actualidad, nos hemos convertido en el nuevo Israel, en el nuevo pueblo espiritual de Dios. Qué tremendísimo esto. Y detrás de todo esto hay un reconocimiento de Dios que dice, hombre, mientras que usted esté en la tierra, posiblemente se va a avergonzar, posiblemente va a tener una serie de caídas, posiblemente va a tener una serie de condiciones adversas. Y miren qué bonito. No os avergonzaréis ni os enfrentaréis por todos los siglos. Tranquilo. Llegará el momento, dice, de que su nuevo pueblo será salvo en Dios, en Jehová. Y seguido a esto dice, y en salvación eterna. O sea, cuando logramos ese nivel de salvación en Cristo, ya no la vamos a perder. Es eterna, es por siempre. Nuestra aflicción habrá parado, nuestra aflicción se habrá detenido. Qué tremendo. Yo no sé, no entiendo, no me es claro cómo con todas estas maravillas que el Señor nos ofrece y nos ha dado, con todas estas posibilidades, con todo este amor que el Señor nos ha tratado y nos ha invitado. No entiendo cómo todavía algunas personas siguen aferradas a hacer el mal, siguen aferradas a sus vicios, a sus pecados, a su esclavitud, y dicen disfrutarlo. Creo que a todos nos ha pasado que nos hemos sentido como estancados en una situación donde decimos, ¿cómo carajo rompo esta cadena? ¿Cómo hago para llegar al siguiente nivel? ¿Cómo hago para dar ese paso? ¿Cómo hago para liberarme de todo esto? Y de pronto la pregunta es un poco diferente. La pregunta no es cómo hago para liberarme. La pregunta yo pensaría es más simple de eso. La pregunta es, ¿cómo le hago para que Dios me libere? ¿Cómo debo proceder para recibir esa gracia de Dios que me permite ser libre? Para dar cumplimiento a Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros seguimos esclavizados? ¿Cuántos de nosotros seguimos como un corcho en un remolino allí dando vueltas y no nos podemos mover, no podemos avanzar? A veces en el temperamento, a veces en el mal genio, a veces en el juego, a veces en las drogas, a veces en el alcohol, a veces en la pornografía, a veces en el sexo, a veces en negocios poco claros, a veces. Y nos preguntamos con frecuencia, ¿cómo hiciera yo para salir de aquí?
Y Dios sistemáticamente nos ha dado una clave a través de su palabra. Y a la verdad, no sé qué es lo que esperamos para entregarnos al Señor y que sea Él el que nos libere. Nosotros, en nuestra capacidad, por más voluntad, por más esfuerzo que nosotros le pongamos, pues yo creo que eso no va a funcionar. La verdad, creo que la palabra es muy clara. Ah, pero la palabra dice, todo lo puedo. Sí, la palabra dice, todo lo puedo. En Cristo. En Cristo. Cristo es el que me fortalece. Cristo es el que me da la fuerza. Cristo es el que me rescata. Cristo es el que me da la mano para seguir adelante. Y de ahí ese concepto tan errado que la cultura nos ha vendido, y especialmente culturas tan paupérrimas como la cultura paisa, donde es que yo me lo merezco, es que yo me he hecho a pulso, es que yo me he hecho por mis propios méritos. La verdad yo no creo. Pues la Biblia dice una cosa distinta, ¿sí? Y he conocido cantidad de personas, muchas, que se esfuerzan muchísimo más que yo y muchísimo más que otras personas, y sin embargo están en la calle o están aguantando hambre o pasan unas tremendas dificultades que yo no paso. Y asimismo conozco personas que no saben leer, no saben escribir, no hacen absolutamente nada y simplemente pareciera que un golpe del destino los hubiera puesto en una posición con cero dificultades, cero. Entonces, venga, yo creo que el cuento no es de merecimiento, yo creo que el cuento es de sometimiento. Y no sometimiento desde el punto de vista de la esclavitud, sino un sometimiento a Cristo, a las cosas de Cristo, a vivir en Cristo, a estar en Cristo, que es diferente, es bastante diferente. Vamos, por favor, en la palabra a Marcos 16:16. El Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16:16, en la versión Reina Valera, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Casi que es un pacto coartivo, casi que es un pacto de tipo limitante, obligatorio. Y el planteamiento que Jesucristo nos hace aquí directamente es muy simple: el que creyere y fuere bautizado. No establece el bautizo como un prerequisito, fijémonos en el orden lingüístico de la frase, ¿sí? Sino planteado como el bautizo es consecuencia de que creo. No es que si yo me bautizo aún sin creer, entonces ya, se bautizó, ya. Ese es salvo, ese es hijo de Dios. Eso sería tan absurdo como la famosa oración de fe. No, ya hizo la oración de fe, ya ese es salvo, ya ese... No, 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 no. Ojo con los planteamientos que la palabra de Dios nos está haciendo. Yo ya creo, como yo creo, manifestación de esa fe es mi bautizo. Y por eso la parte siguiente dice: mas el que no creyere
No dice el que no creyere y no se bautice, dice el que no creyere será condenado. Pensar en una salvación a través del bautizo es tanto como pensar en una salvación por obras. Ojo, la clave, el quid, la punta que genera el proceso es la fe. ¿Usted cree? Luego es salvo. Y una manifestación de su fe y de su creencia, usted hoy se bautiza. ¿Me hago entender? Que es muy distinto a pensar al revés, que es lo que nos han enseñado. Bautícese, luego usted es salvo. ¿Eh? Eso no es lo que dice la palabra. Desde ningún punto de vista. Ojo, ojo. Hay denominaciones de iglesias que lo que hacen es manipular, ¿no? Hay que bautizarlo. Si no se bautiza, muerto. Venga, un momentico. Eso es lo que dice la palabra. El bautizo es lo más importante. Si usted no se bautiza, está podrido. Eso no es lo que dice la palabra. Moisés fue salvo y no fue bautizado. ¿Mm? Entonces, ojo, ojo, no perdamos de vista el norte que la palabra nos da. Recordemos que la palabra es todo un texto, un texto. No son dos textos, el Antiguo Testamento no, es un texto. Es la sagrada palabra de Dios. Ojo. Vamos por favor a Lucas 19:9. Lucas 19:9. Dice Lucas 19:9 de la versión Reina Valera de 1960. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién es la salvación? ¿Acaso fue que abrieron la puerta y entró una aura misteriosa y llegó la salvación? ¿Acaso fue que quemaron un incienso especial? ¿Quemaron palma de el Domingo de Ramos? Y entonces ya llegó la salvación. Cristo llegó a esa casa y llegó la salvación. Cristo llegó la salvación. Porque Cristo es la salvación. Solo en Cristo es posible. Por eso Cristo se llama el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo es la acción. El Verbo es lo que le da sentido a la frase. Cristo hizo la obra que le dio sentido a nuestra vida. Cristo es la salvación. Y aún así, y seguimos mirando para todas partes, ¿qué cuánta? ¿Qué cosa? Cristo. Pablo nos dice claramente y repetidamente, los ojos fijos en Cristo. La mirada fija en Cristo. Estar atentos a las cosas del cielo. Y nosotros somos como yo, pues,
mirando para todas partes, a ver, ¿cómo? Ah, ¿qué pasa? Ojos en Cristo. Si nosotros nos concentráramos en mantener nuestra mirada, nuestro espíritu y nuestra vida enfocada a Cristo, qué distinto sería. Y eso, precisamente, o al menos así lo entiendo yo, es la vida eterna. Conocer a Cristo, conocer al Padre y estar concentrado en ellos, en una permanente adoración a Dios. Todo el tiempo pendiente de Cristo. Esa es la vida eterna. A eso somos llamados los que creemos en Dios, no a otra cosa, no a otra cosa. Deberíamos considerar mejor eso, ¿no? Pienso yo. Vamos, por favor, al texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 14. Hechos, capítulo 11, versículo 14. 11, versículo 14, aquí está. Es parte del mensaje que Pedro llevó a la iglesia de Jerusalén. Miremos qué dice el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es tremendísimo. ¿Ah? Cuando habla de él me hablará palabras, está hablando de que Jesucristo, a través de su palabra, va a dar todo lo requerido para mi salvación. Si yo multiplico en mi casa esa palabra, será salva toda mi casa. No es que porque yo creí, entonces solamente por eso ya todos los demás en mi familia, ya listo, ya. Todos somos salvos. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Soy yo quien debe escuchar claramente el planteamiento de Dios. La palabra de Dios no se imparte, se comparte. Y ahí la diferencia. Por eso no es sano andar peleando con la gente de otras denominaciones. Que nosotros somos salvos, que ustedes están podridos, que ustedes son los elegidos, que si usted es de los 144.000, que si no, que si es de los 131.000, que el movimiento LGTBZW14, pues una cantidad de cosas que uno dice, escucha, la palabra no se imparte. Es que tiene que creer, es que tiene. Es que el Dios mío es el verdadero. Hey, calmado. Venga, la palabra se comparte. Dios es quien hace las cosas. Yo no puedo hacer que otra persona crea. Y sin embargo, hay muchas denominaciones donde les da rabia que uno no crea como o piense como ellos. Y se enojan y todo. Calmado. Pues, ¿cuál es su relación personal con Dios? ¿Cómo se la lleva usted con Dios? ¿Cuál es su vínculo con Dios? ¿Cada cuánto se toma un café con Dios? Cuando le habla, ¿de qué le habla Dios? Y lo que es infinitamente más delicado, ¿de qué le habla usted a Dios?
Dios es el tío rico al que usted le pide y le pide y le pide y le pide y le pide, porque la palabra dice pedir y se os dará. Por Dios, ¿en qué contexto estamos? ¿En qué contexto estamos? ¿Ah? O Dios es ese Dios castigador, ese Dios justo, está esperando que usted piense en cualquier cosa para coger y tenga carajo. Eso no se hace, lo voy a castigar. Entonces le va mal en los negocios y no es que es un castigo de Dios. Le da una gripe, no, es que es un castigo de Dios. Se le daña la es que es un castigo de Dios. Si Dios lo está castigando tanto es porque usted no está haciendo bien las cosas. Perdóneme, perdóneme. Ahora bien, mucha gente fracciona a Dios. Mucha gente piensa que Dios es amor y que por eso no nos puede castigar. Dios es todo amoroso. Sí, pero ser amoroso no es ser pendejo. Y otros piensan que Dios es solamente justicia, castigo, violencia. ¡Ah! Venga, Dios es amor, pero Dios es justo. Dios va a cobrar, va a demandar un pago por el pecado. Ah, entonces usted niega la obra de Cristo. Para nada. Pero si yo acepto la obra de Cristo en el pago de mi pecado, a cambio de eso, mi vida tiene que reflejar que yo acepté ese pago. No puedo aceptar el pago que hizo Jesucristo y seguir en una vida de pecado. Entonces, yo no puedo pagar la deuda y seguir pagando. Ya pagó. Pero prueba de que usted ya pagó es que su vida refleja que ya pagó. Y eso es lo que no hemos entendido. Es que yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento que era justo, vengador, celoso. Yo creo en el Dios del Nuevo Testamento eh, que es amor. Venga, es el mismo Dios. ¿O es que acaso se nos olvida Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Su vida está reflejando que Dios pagó por usted a través de Cristo. Su vida es un reflejo del negocio que usted hizo con Dios. ¿O no? Qué tremendo. Por último, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Dice en la versión Reina Valera, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es un punto que ya hemos tratado y que se ha prestado para amplias discusiones dentro de la teología. Y es que era un mensaje al carcelero en Filipos. Pero aún así, no se sale del contexto. No es posible llevar personas a los pies de Cristo como nos han vendido en tantas iglesias, en tantas denominaciones. Y le hacen a uno cursos y todo para enseñarle a hablar y para enseñarle a traer gente a Cristo.
¿Y a usted quién le dijo que uno llevaba gente a Cristo? ¿Ah? ¿De dónde sacó eso? Los únicos que llevaban gente eran los de la Gestapo. Dijeron que a los campos de concentración judíos, no más. Si Dios lo escogió a usted, Dios hará que usted se dé cuenta, reciba la palabra y se acerque a él. Ah, pero entonces hay que llevarle la palabra. Claro. Pero es que una cosa es que yo lleve la palabra y otra cosa es que yo quiera llevarlo a él, a Cristo. ¿Y quién le dijo que llevarlo a Cristo era llevarlo a una congregación, a una iglesia? ¿Ah? ¿Quién dijo que la iglesia de Cristo estaba donde están las piedras, los templos de piedra, de roca, de concreto, de mampostería? ¿Ah? ¿Quién le dijo que Cristo estaba en una determinada denominación? Esta es la casa de Dios. Y es que la mía no es la casa de Dios, ¿o qué? ¿Mm? Aquí está el Señor, claro, como también está en mi casa, en la suya, donde usted comparta en el nombre de Cristo. Ahí está Cristo. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces despertemos a esa manipulación que nos hacen. Despertemos a ese engaño. No, no, así no es. Así no es. Yo les invito y les propongo a que revisemos, reflexionemos un poco sobre si estamos aceptando esa promesa de Dios sobre la salvación, promesa que reiterativamente Dios nos hace, o por el contrario, queremos trabajar como trabajan los paisas, con burro amarrado. Queremos la promesa, pero queremos seguir en lo que andamos. Ojo, nadie trabaja con burro amarrado en los asuntos de Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser desplazado. No podemos pretender aceptar las promesas de Dios y seguir en el mismo mundo en el que nos hemos venido moviendo con el mismo comportamiento. Revisemos cada uno de nosotros qué debemos ajustar y recordemos que solamente la fuerza del Espíritu Santo, solamente el amor del Padre, solamente una entrega absoluta de nuestra parte a las cosas de Dios nos permitirán lograr esa salvación que Dios nos ha prometido. No sé si hay algún comentario adicional que quieran hacer, de pronto Liz, Clau. No, Jairi. Clau. No, Jairi, muchas gracias. Culminemos entonces este tiempo en oración, dándole gracias a Dios por la oportunidad de escudriñar en su palabra, por la oportunidad de haber tenido este llamado de atención, esta reflexión donde la palabra nos invita a revisar nuestra condición. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus promesas son válidas.
Pero para aceptar las promesas de Dios, necesitamos estar a la altura de lo que Dios pide de nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra congregación. Gracias, Padre, por todo cuanto nos has dado, nos has permitido, nos has otorgado, Señor. Ten misericordia a nosotros. Guíanos, oriéntanos, disciplínanos, ministranos. Líbranos, Señor, de las cadenas del pecado. Aparta de nosotros, Señor, toda duda, toda incertidumbre. Ministranos, Señor. Permítenos reconocer nuestros errores y danos la fuerza. Danos, Señor, la sabiduría a través de tu Santo Espíritu para poder vencerlos. Solos no podemos, Padre. De tu mano todo lo podemos, Padre. A ti, Señor, sea la gloria y la alabanza, hoy y siempre, por todos los siglos. Te clamamos por nuestros seres queridos y amados. Te clamamos por nuestra labor del día de hoy. Manténnos firmes, Señor, ante las promesas que nos has hecho. A ti sea la gloria y la honra, por todos los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo jueves, Amén. 5:60 AM.